of people don't like my comedy. A lot of white people don't like my comedy. A lot of white people say this to me. Hey, Amir, hey, you get on stage, you make your jokes about white people, you say white people this, white people that. What if I did something like that, huh? What if I got on stage and I said, yeah, black people are like this, Muslims are like that. You'd probably call me a racist, wouldn't you? And I say, yeah, I would. Yeah, you should never do that. That's bad for your health. They're like, well, you do that, Amir. You do that. You get on stage. You make your jokes about white people. Don't you think that's a kind of racism? Don't you think that's dun 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 reverse racism? I said no. I don't think that's reverse racism. Not because I think reverse racism doesn't exist, right? If you ask some black and brown people, they'll tell you flat out there is no such thing as reverse racism. I don't agree with that. I think there is such a thing as reverse racism, and I could be a reverse racist if I wanted to. All I would need would be a time machine, right? And what I'd do is I'd get in my time machine, I'd go back in time to before Europe colonized the world, right? And I'd convince the leaders of Africa, Asia, the Middle East, Central and South America to invade and colonize Europe, right? Just occupy them, steal their land and resources, set up some kind of, like, I don't know, trans-Asian slave trade where we exported white people to work on giant rice plantations in China. Just ruin Europe over the course of a couple of centuries so all their descendants would want to migrate out and live in the places where black and brown people come from. But of course, in that time, I'd make sure I set up systems that privilege black and brown people at every conceivable social, political, and economic opportunity. White people would never have any hope of real self-determination. Just every couple of decades, make up some fake war as an excuse to go and bomb them back to the Stone Age and say it's for their own good because their culture's inferior, and then, just for kicks, subject white people to colored people's standards of beauty, so they end up hating the color of their own skin, eyes, and hair. If, after hundreds and hundreds and hundreds of years of that, I got on stage at a comedy show and said, hey, what's the deal with white people? Why can't they dance? That would be reverse racism. Marvin, thank you. You've been great. Good night. Bien, estábamos hablando en el segmento anterior de Tierra Firme y de esta pasión por la época de Pérez Jiménez y de la necesidad de escribir sobre ese periodo. Nos decía en el corte Alejandro Calzadilla que tú descubriste también Facebook ahora en los últimos años y también podemos conocer del pensamiento de Pedro Calzadilla Álvarez en Facebook, y la revista Tierra Firme ha estado siendo digitalizada. Todos estos temas entonces también los podemos conseguir en redes. Y acabamos de ver ahora un micro que tiene que ver con el racismo a la inversa, una manifestación de un cómico que quiso hacer esta reflexión, y yo lo quise incluir en el programa porque además de que tú nos sigas hablando de la necesidad de analizar esta época de Pérez Jiménez, yo me ponía a conversar con Isidoro cuando preparábamos este programa y decíamos, bueno, en Estados Unidos en esa época había un racismo muy fuerte, y Venezuela en esa época estaba como muy influenciada por los Estados Unidos, por las petroleras y todas esas cosas. Había también mucho racismo en Venezuela en la época de Pérez Jiménez. Pues mira, yo pienso que, como claro, yo venía del interior, de un pueblo donde una gran parte de la población es afrodescendiente. Sí. En Altagracia hubo esclavitud de negros cosechadores de cacao, ¿no? Y bueno, y gran parte de la población.
por eso nunca sufrí o sentí ese racismo. Y en general en Venezuela yo no he sentido ese racismo. ¿Y en esa época ni ahora? No, en esa época no sentí que hubiera, ni siquiera en la época de Pérez Jiménez, racismo, ¿no? Y yo puedo dar testimonio también, Pedro, de lo que tú estás afirmando. Porque yo vengo de un país donde prácticamente los negros casi no existen y la pequeña comunidad negra, en el caso están casi todos en Montevideo, en la capital, y dentro de la capital en una zona que se llama Barrio Sur. Es que de donde salen los mejores carnavales uruguayos tan famosos en el exterior, los candombes y demás. Pero cuando yo llegué aquí, noté que si bien en Uruguay creíamos nosotros que no éramos racistas, yo creía que no era racista, pero un profesor de sociología me dijo, vamos a hacer una prueba. Tú no eres racista. No. ¿Tú aceptas a los negros? Sí, claro, por supuesto, un ser humano igual que cualquiera de nosotros. Ah, muy bien. Si estudia contigo un negro, ¿tienes algún problema? No. ¿Un compañero negro? No. ¿Y un compañero de trabajo negro? No, yo no soy racista. Y escúchame una cosa, y de pronto tú tienes algún amigo en el barrio que sea negro. Claro, yo tengo amigos, yo no soy racista. Muy bien, escúchame una cosa, ¿y si un negro quiere casarse con tu hermana, que es blanca? Ah, bueno, no sé, tendríamos que ponernos a pensar, porque claro, dentro de la familia entrar un negro, etc. Es decir, éramos racistas. Sin embargo, cuando yo llego aquí en Venezuela en el 73, que es el año que además tú has hecho mención hace un ratito, en el 73 sí yo me di cuenta que éramos racistas allá, porque aquí sí no existía nada del racismo. Negros y blancos compartiendo todos siempre la forma, digamos, de construir un país, de ser divertido, alegre, felices y demás. En todo caso, nos explicaban en su oportunidad, y siempre lo decían, Mario Zanoja, que se nos fue hace poco y nos dejó ese gran legado, e Iraida Vargas, que nosotros, toda la humanidad es afrodescendiente, es decir, el racismo no tiene razón de ser, porque todos venimos de la madre África y nos hemos ido decolorando, decía ella, y pero adaptando los colores. Fíjate, María Alcira, cuando tú mencionas el término afrodescendiente, yo no quiero volverme antipático, ¿no es verdad? Pero creo que es un error decir afrodescendiente a los negros. Porque todos somos afrodescendientes, porque Isidoro. no solo por ese motivo, sino que en la vida real, actual, antes y ahora, yo tengo, por ejemplo, conocidos afrodescendientes que son blancos, bien blancos, de ojos claros, azules, verdes y todo lo demás. Pero, sin embargo, no, si se le dice a él que es un afrodescendiente, de pronto se diría, no, pero yo no soy negro. No, es que el afrodescendiente es tal como tú dices, en sus orígenes de la humanidad, que nació la humanidad con uno de los fósiles humanos que se encontró en África, ¿no? Jane se llamaba el esqueletito ese fósil que se encontró. Ahí nació la humanidad y se extendió después, por cierta manera, tal como nos lo enseñaba Mario Zanoja. Así que afrodescendiente, cuando me lo dicen, yo pregunto, ¿es negro o blanco? Todos somos afrodescendientes. Así es, ¿no? Entonces, todos estos libros nos sirven a nosotros de referencia para conocer una época desde la crónica, desde la rigurosidad histórica y desde la ficción también, porque los personajes ficcionales van contando y nos hacen retratar una época. Bueno, tú me preguntabas antes sobre mi interés por la Pérez Jiménez, por la época de Pérez Jiménez. Efectivamente, en los años, yo te repito, en los años después de Pérez Jiménez, salieron algunos libros sobre las atrocidades, pero había mucho más de lo que decían los libros. Por ejemplo, yo supongo que en el país muy poca gente sabe esto que te voy a contar. La Conferencia Interamericana de Desarrollo, la Conferencia Interamericana, la 10ª Conferencia Interamericana se realizó en Caracas el 1 de marzo de 1953. El 53 o 54. Esa conferencia sirvió para que
se desatara una ola de represión en el país, porque el Partido Comunista y Acción Democrática también en la clandestinidad hacían propaganda en contra de esa conferencia. Pues. A esa conferencia vinieron los dictadores de Stroessner, de Chapita, el nicaragüense, Somoza, todos los dictadores y los gobiernos serviles de la época inauguraron con esa conferencia el aula magna de la universidad. Suspendieron las clases en la Universidad Central y fue inaugurada con la conferencia de la 10ª conferencia. Bueno, esa 10ª conferencia sirvió para una represión inmensa. A mí me hicieron preso en el día de la conferencia, en la mañana. Sí. Pues me hicieron preso en un carro que cargaba, que estaba denunciado. Entonces me llevaron y bueno, me maltrataron, me torturaron un poco, ¿no? Pero ahí había... Un poco. Bueno, yo presencié, yo eso lo puedo contar porque lo viví. En donde yo estaba había una fila de camas de lado y lado, y en el centro habían más o menos, estaba Alcide Rodríguez, estaba Alexis Adam, estaba Ennio Arreaza, todavía me acuerdo de los nombres, estaba Villarruel, un abogado cumanés, se murió hace muchos años, Ramón Antonio Villarruel, estaban, y otros acostados en las camas que habían ahí, padeciendo, superando los dolores, montados sobre rines. Ay, qué horror. El rin era un instrumento de tortura que usaban en la época de Pérez Jiménez. El rin es el rin de carro. Sí. Sí, lo hacían parar. El filo, lo paraban a unos en el filo. Y ahí lo paraban horas y horas. Y mientras estaba ahí montado, pues le daban palo y le daban golpes. Por lo menos a mí me hicieron eso, ¿no? Yo no fui un torturado en extremo. Yo no puedo decirlo. Yo tuve más o menos como 12, 14 horas en ese proceso. Pero yo vi gente acostada con los pies abiertos. Uy, qué horror. Alexis Adam, por ejemplo, tuvo las piernas, los pies, la planta de los pies, que tuvieron que tenerlo porque ellos lo pasaban a uno de la Seguridad Nacional, de la Oficina de la Seguridad Nacional, que quedaban en El Paraíso, muy cerca de la autopista, cerca de la Plaza Madariaga. Sí. Lo pasaban a uno después que lo revisaban y veían que no tenía heridas, que no tenía... O sea, que no fuera una muestra de tortura, ¿no? Alexis estuvo como más de un mes esperando que se curaran las heridas de los pies. Bueno, y así otro. Eso no se cuenta, eso no se contó. Esas cosas ocurrieron. Cuando nos trasladaron de la Modelo, fíjate, nos llegaron para la Modelo y nos trasladan a Ciudad Bolívar. De madrugada, nos sacan de madrugada de la cárcel. Nos meten en la bodega de un barco, sin carga, es decir, en la bodega desocupada para meter 200 o 300 presos que íbamos ahí. Bueno, el baño que era un taturo, una tramoya ahí con un taturo. Ahí nos daban la comida en tobo, con mecate. Bueno, ese viaje duró como 4 o 5 días. Un barco desde La Guaira hasta Ciudad Bolívar. Bueno, cuando llegamos a Ciudad Bolívar, nos meten en un edificio nuevecito. Yo era una maravilla, un edificio nuevecito. Pero fíjate, eran 5 edificios. Eran 4 edificios. 2 edificios de 2 plantas, uno de una y 2 de 2 plantas. En los 2 primeros edificios estaban concentrados los presos adecos, pero había entre todos, habían 2.000 presos, cerca de 2.000 presos. Eso en
Eso es en la conferencia en donde están reunidos los presidentes y está ocurriendo eso en Los dictadores en Caracas 2000 y los presos políticos en Ciudad 2000 Bolívar. presos en una cárcel que fue construida precisamente para que Pérez Jiménez dijera, en Venezuela no hay... Guasina. La consigna de Guasina en el mundo se había regado y entonces Pérez Jiménez se acusaba pues de tener una isla, una concentración, un campo de concentración en Guasina. Bueno, los guasineros los sacaron para Ciudad Bolívar, ¿no? Para esa cárcel. Bueno, imagínense ustedes una cárcel con 2.000 presos políticos. Pero eso te lo digo, no era que había un comerciante. Sí, bueno, pues es que hayan comerciantes y obreros y de todo. Pero digamos, ahí lo que hacíamos era comer, formarnos, contarnos y más nada. Estábamos ahí, Pedro, 2.000 presos en una época, ¿no? Pero no agotemos el tema, Isidoro. no, Todavía yo- falta un segmento más para... pero ya estás para terminar el sí, segmento. para este tema, porque se habla mucho de los presos políticos que no son tales en esta época. Estos eran los presos políticos. Cuando hablamos aquí de políticos presos por cometer delitos comunes, es otra cosa. Por eso es necesario, como dice Pedro Calzadilla Álvarez, hablar más de esa época de Pérez Jiménez que algunos han idealizado. Y hay que decir las además, verdades. a esos políticos presos se les da casa. Casa por cárcel para que se puedan ir fácilmente a Bueno, otro pero lado. y eso era la cárcel de Ciudad Bolívar, porque estaba en la cárcel de San Juan de los Morros, estaba llena de presos políticos, y en todo el país había, en las jefaturas civiles, en todas partes había presos políticos. O sea que no, es una época dura, ¿no? Es una época difícil, ¿no? Para el segundo segmento Para el que tercero, vamos a... para el próximo. tercer segmento, Pedro, te voy a preguntar por qué trascienden muchas opiniones de la población actual, como que durante Pérez Jiménez, bueno, en última instancia sería una dita blanda. Y en definitiva, Pérez Jiménez fue un buen gobierno. Yo quiero Sí, que no... pero o sea, eso lo decimos en la próxima parte, porque hay mitos que tienen que ser derrumbados y se derrumban con las verdades y con el conocimiento. Por eso estos libros son tan importantes para el estudio de nuestra historia reciente, de nuestra historia contemporánea. Ya venimos con más de la librería mediática.